Ahí ya estamos en comunicación con Pablo Arnaiz, que es secretario general de Planeamiento de la Universidad Nacional del Nordeste. Muy buenas tardes, Mabel Echavarrieki, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, un gusto. Igual, para nosotros también. Bueno, es interesante hablar un poco de el tema de la transparencia, que fue un poco uno de los vértices o una de las patas sobre lo que se basa esta gestión actual, ¿no? Y hablamos tanto de auditorías y demás con este tema de las universidades, que nuestra universidad ha rendido ante la Nación el 87% de los fondos recibidos para proyectos y programas entre 2015 y 2022 en estos últimos días. Cuéntenos un poco de eso, Pablo. Bien, como siempre digo cuando nos convocan por estos temas, agradezco el espacio para poder difundir un poco unas cuestiones con datos reales de lo que tiene que ver el contexto de nuestra universidad, que por ahí está bastante más alejado de las cosas que uno escucha en los medios de comunicación, así que está bueno poder llevarle esta versión a toda la comunidad, digamos. Sí, esa es la idea. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que se rindió? ¿Qué es lo que hizo nuestra universidad con respecto a los fondos recibidos entre estos años? Cuéntenos. Lo que hicimos en realidad ahora es empezar a contar un poco más. A nosotros no nos parecía, nos parecía muy relevante llevarlo así, trabajar de la manera que lo veníamos trabajando, pero como una obligación que tienen las instituciones públicas de llevar sus cuentas ordenadas y de poder rendir los fondos que recibe. No nos parecía extraordinario estar todo el tiempo publicando y contándolos, pero bueno, dado los datos que se vienen publicando y que nos dan información a veces errónea y a veces creemos que hasta maliciosa, bueno, empezamos a trabajar porque no es que la rendición de cuentas se da de un día para el otro. Este es un proceso en el cual se viene trabajando, en el cual las universidades siempre estuvieron sujetas a la rendición de cuentas, pero desde el comienzo de la gestión de nuestro rector, el doctor Omar La Rosa, sí, ha sido uno de los puntos claves. Se reestructuró el área, se le dio otro volumen y se empezó a trabajar entendiendo que esto que hemos visto, digamos, no solo en este punto, sino que la dinámica de modernización, la transparencia, la planificación son los ejes con las que ha trabajado. Entonces esto era un punto fundamental para nosotros y veníamos trabajando de manera muy fuerte. Y bueno, entendemos que es hora de mostrarlo. Por ejemplo, también en estos días ha salido a la luz el portal de transparencia, que es algo que lo veníamos trabajando hace un tiempo, pero sí, veníamos ajustando los detalles porque, bueno, somos sujetos obligados de acuerdo a la ley, entonces estamos dispuestos a normas y demás, y venimos trabajando con para activar dentro del ranking y demás, y bueno, salir y contar y mostrar un poco, y que realmente hay un proceso de rendición de cuentas. En cuanto a esta noticia que hablaba de los porcentajes, es de entender que si bien hay en algún punto algún porcentaje que está como en un proceso de conciliación y demás, después hay programas que aún no se pueden rendir porque están en ejecución. Porque entran los fondos para algunos programas, ya sea para investigación, para extensión, para aplicación, para capacitación docente, no docente, etcétera. Y en general estamos recibiendo, o hay programas en los que se aplican durante un año, se aprueban y a veces recibimos al final del año, incluso a veces recibimos en el final del año los créditos, claro, y terminamos recibiendo los fondos del siguiente año. Sí, por ejemplo, todo 2023, gran parte de eso está en ejecución, por eso no se lo puede rendir todavía. Estamos en ese proceso, digamos. Hay programas que son como muy concretos, entonces sí se pueden llevar a cabo su ejecución de manera muy rápida, y otros que son extendidos en el tiempo por las características mismas, digamos, del programa que estemos hablando. Y esta rendición se hace ante la Secretaría de Políticas Universitarias, se hacen auditorías internas. Cuéntenos cómo es un poco el proceso para que la comunidad, la gente lo pueda entender. Totalmente, sí. Nosotros tenemos auditoría interna que para nosotros, como ha sido también a partir de esta gestión reestructurada, siempre hubo, hace bastante tiempo, pero en este último tiempo reestructuramos la auditoría interna para darle un volumen diferente, porque bueno, por ahí la gente cuando dice auditoría lo primero que se nos viene a toda la mente es hablar de cuestiones de fondo y presupuestarias, pero la verdad es que la auditoría es más profunda. Hacemos auditoría de recursos, sí, auditoría de recursos propios, auditoría de programas, auditoría de procesos, auditoría de puntos críticos, de cuidado de datos y de información, la política de procesamiento. Hay muchísimas auditorías, no solo tienen que ver con los recursos dinerarios, digamos, sino todo, la eficiencia, los procesos, etcétera. Eso lo venimos trabajando con la auditoría interna, pero además de eso, y es importante saberlo porque
lo recalcamos cada vez que podemos. Sí. El andamiaje político y jurídico ya lo preveía hace bastante tiempo y va a seguir de esa misma manera, que las universidades están por obligación constitucional y por lo que prevé la Ley de Educación Superior, están atadas o suscriptas a tener auditorías externas, que son las de la Auditoría General de la Nación, la AGN. Sí, sí. Particularmente nuestra universidad viene pasando por un proceso de auditoría de la AGN ya desde el año pasado, es decir, se nos notificó y empezamos el proceso de trabajo de estas auditorías antes del cambio de gobierno. No es algo que vino ahora con una nueva era que recién se inventa, algo no. Nosotros seguimos y hemos cumplido hasta ahora en tiempo y forma con todos los requerimientos que se nos han ido enviando desde la Auditoría General de la Nación. Se nos generan sobre determinadas áreas o determinados procesos algunos requerimientos, los enviamos, en algunos nos piden ampliación, volvemos a enviar, después empezamos a trabajar con otras áreas y así venimos trabajando. Si uno se va, y eso lo colgamos también en el portal de transparencia, si uno se va y revisa los links, van a ver que el plan de trabajo de la Auditoría General de la Nación prevé incluso para el año que viene, es decir, para el 2025, seguir trabajando en la auditoría de la UNE y su plan de trabajo junio del 2025. Todo este año estuvimos bajo pedidos de auditoría y vamos a continuar. No empezó, no hace falta una medida extraordinaria, nada de esas cosas, sino que ya estamos. Eso por mirar una de las aristas. Esa es una de las aristas. Está la auditoría interna, después está otra auditoría externa, pero además tiene el Poder Ejecutivo la facultad de control y fiscalización, que dice, por ahí esos comentarios, viste, no tienen cosas para esconder. Mensualmente se envía la ejecución presupuestaria a la Contaduría General de la Nación, parte del Poder Ejecutivo, digamos. Sí. O sea, y al final del año se consolida, cuando se hacen los balances de la universidad, se lo envía a la Contaduría General de la Nación y también a la SPU, dependiente del ex ministerio, que ahora es Secretaría de Educación, digamos. Entonces, existe todo este control y además, como otro punto, esto que hablábamos de los programas y proyectos especiales, que esto que hablábamos nosotros, marcábamos este porcentaje de rendición de cuentas, que cuando uno lo rinde, por ahí alguno lo habrá escuchado, si estuvo en estos días escuchando algunas de estas entrevistas que hablaban del CitraRed. Es un espacio web donde se genera la rendición y en estos programas, para que a uno le habiliten los fondos, tuvo que haber aplicado. Entonces, de determinada manera, uno tiene algo a que, si es sobre investigación, había un proyecto de investigación, había objetivos que cumplir, metas que alcanzar, y al finalizar lo que hay que hacer es un informe que diga en qué medida se alcanzaron esos objetivos, cuáles son las actividades que estaban planificadas y se pudieron hacer, si eventualmente en el medio hubo que reconfigurar, se pidió autorización y nos hablaron, también hay que hacer un informe sobre eso, y además subir todos los comprobantes, todos y cada uno de los comprobantes. O sea, esto de que no mandan una factura, algo realmente es una falacia, como lo dicen. Todos estos distintos procesos de controles son a los que estamos sometidos, como debe ser, las universidades, por los cuales nosotros trabajamos también en esto. Totalmente. Y la otra es, bueno, ayer Milei dijo que se arrancan con las auditorías a las universidades a través de la CIGEN. Sí. Y hay de las 62 hay 23 universidades que aparentemente están que han adherido a esto. Entre esas está nuestra universidad. ¿Es para todas de la misma manera? En realidad es un poco más complejo y requiere, por eso es lo difícil de esta parte, que requiere un esfuerzo de poder entender. La diferencia entre la CIGEM y la AGN es que una es de control interno del Poder Ejecutivo, es la CIGEM, y la AGN es el de control externo, órgano constitucional, que asiste al Congreso de la Nación. Las universidades dejaron de estar en la órbita de la CIGEN y la CIGEN las cambió por una interpretación de la Procuración del Tesoro, digamos. Entonces entendían que no era de competencia, no era una discusión de quién controla más o controla menos, era una discusión de competencia. Totalmente, en la época de Zanini, o sea, fue Zanini en esos 2 años que suspendió la auditoría de la CIGEN. Exactamente. Y después, ¿qué pasó con este convenio que se dice que firmaron algunas universidades y otras no? Era un convenio de cooperación, entendiendo que la CIGEM tiene un gran recorrido, una gran experiencia al respecto, bueno, para compartir criterios, marcos, objetivos en esto. No era un convenio para ser auditada específicamente, pero sí un convenio de cooperación. Es interesante, pero no. O sea, no era algo que nos obligaba. Nosotros sí, en ese entonces, cuando generaban las auditorías internas, cuando todavía se pertenecía a la CIGEM,
toda la auditoría interna estaba generada en función a los parámetros que establece la CIGEM, se enviaban las planificaciones para que ellos la aprueben, cuál era la planificación que iban a tener las auditorías internas y demás, que hoy otro de los motivos de orgullo que tenemos nosotros en nuestra universidad es que nuestra auditoría interna está adherida y trabajado con normas internacionales, digamos, hay todo un vuelo, un andamiaje muy interesante. ¿A qué voy con esto? Que la cuestión de la CIGEM es una cuestión de interpretación de si tiene la potestad o no de hacerla en función de las competencias, digamos, una cuestión más legal, jurídica, que las facultades y las universidades quieran rendir o no. Llevan la disputa a otro lado que como ahí salido el día de ayer, si no me equivoco, el nuevo dictamen de la Procuración del Tesoro reinterpretando y entendiendo... Claro, entendiendo que sí, que la CIGEM sí debería ser, reinterpreta todo esto, la Constitución, la Ley de Educación Superior, el dictamen anterior y demás. Y bueno, entonces tenemos que todavía por ahí estar masticando cuáles son las connotaciones que trae este nuevo dictamen, digamos. Pero es bueno que se lo entienda así, no es que antes no te controlaban y ahora sí te van a controlar. No es que las universidades quisieron no estar, fue una cuestión de competencia donde a través de esa interpretación dijo, ustedes lo tienen que controlar desde este lugar. Bueno, está bien, es interesante la aclaración para la comunidad en general, o sea, los datos son estos y lo que está sucediendo es esto que usted nos está comentando. Así que eso es lo interesante de transmitir ante tanta información que hay, ¿no? Sí, realmente es importante y por ahí sabemos que es un desafío porque hay como que ponerle voluntad para entender la competencia, el tema técnico, el tema legal. Exige todo un nivel de análisis y ganas de querer entender que es mucho más complejo que decir no quiere que la auditen, se quieren esconder y consignas así cortas y resonantes que son muy fáciles de repetir aunque no obedezcan a la verdad. Entonces agradecemos los espacios donde nos permiten por ahí contarle esto a la gente y invitarle a una conversación y a una reflexión distinta. Digamos que evidentemente hay una búsqueda de instalar un relato que es diferente a esto. Totalmente, por eso la idea acá es esa, tener el espacio y el tiempo necesario como para transmitir todo esto que no es fácil de entender para quien no está en lo que tiene que ver con una estructura como es una universidad, pero sí brindar esa información. Me decía usted que está en la página de transparencia. ¿Dónde se encuentra esa página de transparencia? En la página de la universidad hay una parte donde dice portal de transparencia y de hecho usted pone en Google, digamos, transparencia UNE o portal de transparencia y va directamente hacia ahí. Perfecto. Donde se generan un montón de cosas que es en lo que está adherido por sujeto obligado la universidad a la ley de información pública. Entonces todo lo que nosotros tenemos para contar lo ponemos ahí y está esto que le decía de las auditorías, está lo que está rendido, están los fondos, están también otras cosas, las autoridades, las unidades académicas, en lo que se llama la transparencia activa, que es lo mínimo que la ley te pide que cuentes, y después hay un espacio donde es la transparencia proactiva, que nosotros agregamos otra información, porque lo de transparencia es importante, como digo, no solo en la cuestión de recursos y demás, sino que la gente pueda tener... Hay información que ya estaba en la página en distintos lugares, pero lo que hacemos a través de este portal es compendiarlo en un solo lugar para que uno entre y lo pueda tener todo a la mano. Incluso gente que quiere saber otras cosas de la universidad, las propuestas académicas que hay, las propuestas culturales, la propuesta de extensión, los grupos de investigación, bueno, las becas, las ayudas sociales que hay, todo eso está contenido de cierta manera para estar al alcance de todo. También, por ejemplo, los concursos docentes y no docentes, cuáles son los que están abiertos, cuándo vencen, quiénes se pueden inscribir, todo eso figura en el portal de transparencia. Perfecto, está toda la información para aquel que esté interesado más allá de lo que comentábamos recién. Bueno, hablaremos... No solo eso, sino que tenemos una instancia ahí cuando si uno recorre, bueno, hay como una introducción en cual comentábamos lo de la ley de transparencia, la mirada de transparencia que tiene la gestión y la universidad, y al final tienen una línea de contacto, un correo de transparencia@une, pues si hay alguna información que le interesa a la gente y lo quiere saber y no lo vio, no lo encontró, no sabe dónde está, nos escribe y tenemos todo un equipo que está contactando y enviando información para que puedan tener datos reales. Así que si hay algo que se puede llegar a escapar y que no esté, la gente lo pide y va a tener respuestas oficiales. Totalmente. Bueno, Pablo Arnaiz, agradecemos este contacto y seguiremos hablando porque ante cada información que aparece o que se dice, siempre está bueno contrarrestarla con lo que está pasando o con lo que está sucediendo realmente. Así que estaremos en contacto permanente en este tiempo seguramente. Gracias.
No, gracias a usted. Totalmente a disposición para brindar la información concreta y real para seguir cuidando el prestigio de nuestra querida universidad. Totalmente. Pablo Arnaiz, secretario general de Planeamiento de la UNE, gracias por este contacto y buenas tardes. Buenas tardes.